estaba muy grave, fue hospitalizada varias veces y lo más horrible de esto es que el hermano, y le digo eso quizás imprudentemente, debería haberle pedido permiso, pero es que acaba de escuchar esta noticia, pero lo digo para que podamos compartir las penas y la carga con él y que ojalá sea este viernes si él puede llegar, cuando él llegue aquí, que quizás nosotros como iglesia podamos recogerle una muy buena ofrenda de amor para él, muy buena ofrenda, ojalá bastante, bastante. Y digo esto porque la primera vez que ella fue hospitalizada, ni siquiera hace unos 2, 3 meses atrás, él tuvo que gastar más de $10,000. Entonces, estamos hablando de que él invirtió un dinero y después al final, aún así, murió la madre. Entonces, estamos hablando de que es algo muy difícil, algo muy, muy difícil. Yo quiero que se ponga en ese sentido. Ya perder un ser querido, la mamá, ¿verdad? ¿Quién más cerca? Y él es una persona, se le nota que es un hijo de mami, se le nota a él cuando hablas. Ya eso es una pérdida tremenda. Y encima de eso, como digo, perdió bastante dinero, aunque bueno, estoy usando terminología quizás incorrecta, no lo perdió, lo invirtió. Nosotros sabemos que Dios usa todas estas cosas para su bien. Entonces, estemos orando por nuestro hermano Benjamín. Estemos orando por su familia, estemos orando por los hermanos, por todos los afectados. Triste escuchar esta noticia, pero bueno, no vamos a comenzar el año celebrando muerte, vamos a celebrar vida. Y ¿en qué me refiero? De que se me olvidó, él me dijo cuántos años tiene, pero murió en buena vejez. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y yo creo que quizás al final del día, como hijos, eso es lo único que queremos para nuestros padres, que puedan llegar a su vejez y puedan disfrutar una vida larga y puedan vernos a nosotros como adultos y nuestros hijos. Entonces, le damos gracias a Dios por eso y le damos gracias a Dios que Benjamín está con vida, ¿verdad? Y que hay que orar por él, hay que orar bastante por su ánimo. Entonces, vamos a ponernos de pie. Yo sé que de por sí el hermano José me dijo que iba a predicarles como hasta la medianoche, entonces póngase de pie de nuevo. Él se vino listo, por eso es que la esposa no vino, porque tiene unas notas ahí como para 3 horas. Estoy jugando, hermanos. Oremos por Benjamín, oremos por esta situación. Y como les dije, déjese tocar, ministrar por Dios, por el Espíritu. Compartamos la carga, vamos a hacer algo como iglesia por él. Ciertamente no quisiéramos escuchar eso al inicio de este año, pero Dios sabe por qué permite todas las cosas. Estamos orando entonces por él y bueno, y por la familia. Oramos, amén. Y de una vez, de un solo, no lo voy a hacer público, pero si usted tiene ahí un dolor, una carga, una pena, algo, oremos, pongámosle en las manos de Dios. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Amén. Pero oremos creyendo, oremos creyendo. Oremos no tirando el aire, pero oremos directamente al Padre en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti con un poco de dolor como hermanos y en el caso de Benjamín bastante dolor. Recibió, oh Señor, la mala noticia que su madre, oh Señor, por quien se esforzó tanto para ayudar y para tratar de ver cómo sanaba, curaba, oh Señor, desafortunadamente, oh Señor, tú permitiste a que fuera su tiempo. Te pido, oh Señor, que por favor, oh Señor, en medio de esta tragedia, en medio de esta pérdida, que tú, oh Señor, ministres el corazón de nuestro hermano Benjamín y que nos permitas a nosotros como iglesia y como familia suya en la fe, demostrarle el amor, el aprecio, el cariño, oh Señor, la estima que le tenemos. Dale fortaleza, oh Señor, como solo tu espíritu puede hacerlo. Tu palabra dice que tu espíritu es un consolador, el gran consolador. Consuela, oh Señor, su vida. Consuela, oh Dios, su familia. Si hay alguien, oh Dios, si hay un miembro en la casa, en el hogar de Benjamín, un hermano, una hermana, que, oh Señor, no es cristiano, no es creyente, no ha creído en ti, oh Señor, te pido que por medio de esta tragedia, oh Señor, tú puedas, oh Dios, acercar sus corazones a ti. Que al final, oh Señor, esta es la vida que deseamos para todo el mundo. Esta es la vida, oh Señor, que predicamos, que defendemos, oh Señor, y que queremos, oh Señor, hasta el último aliento, oh Dios, de nuestra vida física, oh Señor. Esta es la vida que queremos que todos abracen y es la vida que tenemos en Cristo. Entonces acerca, oh Señor, a cualquier miembro, incluyendo al mismo Benjamín, oh Señor, si él está o lejos, acércalos más a ti, oh Señor. Tú eres un experto, oh Señor, de usar el caos y la tragedia en nuestra vida para tu bien. Tú eres experto, oh Señor, de las tinieblas, oh Dios, sacar la luz, oh Señor. Tú eres experto, oh Señor,
en esas cosas, oh Señor. Nosotros, oh Señor, necesitamos materia, nosotros necesitamos, oh Señor, ya tener algún tipo de estructura. Tú no nos necesitas, oh Señor. Por favor, te lo suplicamos, oh Señor, como hijos tuyos. Y de igual manera, oh Señor, yo te presento esta casa. Ya lo hicimos el domingo, oh Señor, y estuvimos aquí un buen grupo y nos gozamos en ti. Pero, oh Señor, y no queremos estorbarte, no queremos molestarte, no queremos ser niños, oh Dios, que patalean y que se quejan porque sencillamente no le compraste un juguete cuando ya tienen un montón de cosas. Oh Señor, tú has sido bueno. Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecido. Tenemos, oh Señor, muchos privilegios, muchos lujos, muchos dones, oh Señor, que la gran mayoría de gente en este mundo no disfrutan y nosotros los tenemos. Y no queremos, oh Señor, ser malagradecidos. Queremos darte gracias por la ropa, por los carros, por los celulares, oh Señor, por la comida, por cada, oh Señor, cosa, dádiva, oh Señor, por la inteligencia, por el estar aquí, oh Señor. Te damos gracias, oh Dios. Pero también, oh Señor, te pedimos, oh Señor, confiados en tu benevolencia, confiados en tu misericordia, que por favor, oh Señor, suplas todas nuestras necesidades. Al que está enfermo o enferma, cúralos. Al que está en una urgencia, en un aprieto económico, oh Señor, provee la salida de esa situación. Al que está, oh Señor, en un problema, en una crisis familiar, emocional, oh Señor, sé tú, oh Dios, el refugio para ellos. Sé tú, oh Señor, el que resoluciona eso. Te lo pedimos, oh Señor, confiados, no en nuestra justicia, no estamos apelando a nuestra justicia, estamos apelando a la justicia de Cristo, que ahí es donde nosotros estamos. Te lo pido, Señor, suple las necesidades. Nota, oh Señor, de que nos hemos deleitado y nos seguiremos deleitando en ti. Y tu palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y antes de pasar al pastor José, que es un gran, vamos a dar un fuerte abrazo con este aplauso. Eso es un aplauso. Antes de pasarlo, hombres, a ver dónde están los hombres. Ok, ahí están los monos, ahí están los chimpancés. Ahí está, ese es el signature, ¿verdad? De esta casa. Ya tenemos la fecha, hablé con el hermano Galo, el 20 de este mes. No lo vamos a hacer este jueves que viene, supuestamente era el segundo, lo vamos a dejar hasta el tercero, que es el 20, es decir, este jueves en 8. El 20 de este mes tenemos reunión aquí, un sábado, de 7 a 9, 20. Eso es un sábado, cae un sábado, sí, ese es de este sábado en el otro, perdón, dije jueves, de verdad. Es de este sábado en otro, el 20. ¿Cuál día, hombres? El 20, apártelo. Mire, terminamos, gracias a Dios. Eso a pesar de los cambios de último momento míos, mis locuras. A pesar de los cambios, tuvimos un buen grupo. El hermano Jairo nos hizo un buen ceviche. Tuvimos un buen tiempo. Tuvimos también a Joel. ¿Se acuerdan de Joel? Él estuvo aquí. Queremos comenzar el año con pie firme. Amén. Entonces, yo sé que muchos hoy no llegaron, como se puede ver. Me imagino que el frío, la nieve los atemorizó un poco. Pero por favor, hombres, identifíquense. Si usted se considera hombre, venga. Identifíquese. Esto es para todos los hombres. No estoy diciendo casados, estoy diciendo hombres. Si usted es un hombre de 15 años, usted es un hombre de 50 años, venga ese día. Ese día es para usted, es para nosotros. A las 7 de la noche, ese día no dura más de son a lo más 1 hora y media o 2 horas de servicio. Que Dios les bendiga. Yo creo que esos son todos los anuncios. Los niños pueden pasar, ¿verdad? Ajá, los niños pueden pasar. Veo ahí a nuestra hermana bien embarazada, hermana Dorca. Estemos orando por ese embarazo, por los niños pueden pasar. Pastor José, pasa aquí, adelante, danos. Amén. Amén. Solo uno me contestó. Amén. Ya va queriendo. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Ya me hacía falta ver a ustedes, de verdad. Ya los extrañaba. Hoy sí ya, no sé qué nos pasó, que dejamos pasar tiempo, ¿verdad? De no vernos. Pero me da mucho gusto saludarles y ver algunos rostros nuevos también. Que Dios les bendiga a todos. Dios ha sido bueno, ¿verdad? A ver, digamos todos, Dios ha sido bueno. Pero con ganas, creyéndolo. Dios ha sido bueno. Yo no sé usted, pero yo le puedo decir conmigo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel, Dios ha tenido misericordia. A pesar de mí, Dios ha sido bueno. Y seguramente muchos nos identificamos con eso, ¿verdad? A pesar
de nosotros. Dios ha sido fiel y podemos ver hacia atrás y las crisis, las situaciones, las circunstancias que no imaginábamos cómo íbamos a salir, vemos hacia atrás y Dios ha sido bueno. Déjeme decirle algo, Dios seguirá siendo bueno en este año. Dios seguirá siendo fiel en este año. Amén. Bueno, antes de comenzar les traigo un saludo de la iglesia, de Camino de Fe en Monroe, y de verdad les estamos extrañando. De verdad, los hermanos me preguntan, ¿y cuándo van a venir los hermanos de Spring Valley? ¿Y cuándo va a venir el pastor y el ministerio de alabanza otra vez? Y les dije, bueno, les prometo que voy a averiguar cuándo. Pero esperamos tenerles, pastor, te están esperando, de veras, de veras. Y bueno, el Señor nos ha permitido ir avanzando, como decimos por ahí, hemos estado picando piedra, ¿verdad? En junio de recién pasado celebramos 2 años como iglesia y le damos gloria a Dios por eso, porque ha sido fiel. Nos han pasado unas cosas bien raras. Llega gente que nunca habíamos visto, recibe al Señor y nunca más la volvemos a ver. Pero el Señor es el que tiene un propósito con cada uno, ¿no? Así que hay varias cositas que nos pasan y cuando veo a los niños, yo aquí me acuerdo allá en la iglesita donde estamos, tenemos unos 25 adultos por lo menos y con los niños ya llegamos casi a 50. Así que, y ahorita hay como 3 o 4 embarazadas, yo no sé, algo está pasando ahí, pero por todos los medios nos estamos reproduciendo y creciendo, ¿no? Entonces le damos gracias a Dios por eso. Varias personas se han convertido al Señor, han venido a los pies del Señor. Y ¿sabe qué es lo interesante? Es bien bonito esta parte de ver nacer una iglesia porque pasan unas cosas que solo pasan cuando nace una iglesia, ¿verdad? Conocimos algunas personas que llegaban y así como que se sentaban hasta atrás y se iban. De repente Dios toca el corazón y reciben al Señor y se convierten a Cristo. Entonces los bautizamos, los discipulamos y ahora están sirviendo al Señor. Y ese aspecto es bien especial, porque entonces la familia empieza a cambiar y el esposo o la esposa comienza a venir y entonces, y así nos pasan cosas bien únicas, que es bien especial. Tenemos una familia mexicana que la hermana ahí era cristiana antes de que llegara a la iglesia. Por ella se comenzó un grupo ahí, por ella se inició la iglesia hace tiempo. Y toda la familia no era cristiana, no es cristiana la mayoría, pero el esposo se convirtió al Señor, ya empezaron a llegar. Tiene una sobrina y la sobrina estaba buscando una beca en el college para estudiar para maestra de niños. En la iglesia católica no le quisieron dar community service. Buscó como en 3 lugares y no le dieron y llegó con nosotros y me dice, yo quisiera ayudarle con los niños en los días de culto a darles las clases o ayudar a las maestras y si usted me puede firmar una hoja para community service, ok, está bien. Y ya empezamos a darle 2 horas cada semana. Entonces ocurre algo bien interesante. Toda la familia es bien católica, pero ella comienza a ver algo que está pasando en la iglesia, que los hermanos se aman, se apoyan, se ayudan, oran unos por otros, se sostienen y empieza a escuchar las clases de los niños y empieza a escuchar que Jesucristo salva y empieza a escuchar que Jesús es el único que ha cambiado la historia como solamente lo puede hacer. Y entonces ahora ella comienza a asistir a la iglesia. Y entonces nos ocurre algo bien interesante, que ahora la mamá de ella y toda la familia quieren venir a la iglesia a saber qué es lo que está pasando porque su hija está cambiando su comportamiento en la casa. Esas cosas ninguno de nosotros las puede hacer, solo Dios las puede hacer. Le damos gloria a Dios por eso, porque yo sé y les comparto esto porque somos un cuerpo en Cristo, amén. Y es bueno saber que el Señor se sigue moviendo y manifestando en todos lados. Dios es fiel, amén. Así que bueno, vamos a comenzar y mientras cantábamos hace un rato, eres mi amigo fiel, yo estaba recordando y pensando, qué bueno, Señor, que somos tus amigos. Si lo quiere poner al revés, ¿verdad? Qué bueno que el diablo es nuestro enemigo. Imagínense que fuéramos amigos del diablo y enemigos de Dios. Qué terrible sería tener a Dios de enemigo. Pero qué bueno que Dios es nuestro amigo. Entonces, como dijo aquel, encienda su teléfono, ¿verdad? En Jeremías 17, y no es necesariamente el mensaje, pero me vino a la mente cuando estábamos cantando Eres mi amigo fiel. Jeremías 17:7, no sé si puede aparecer acá en la pantalla.
Pero si no, usted puede abrir su Biblia o su teléfono, lo que usted tenga ahí. Y solamente lo vamos a leer como referencia para recordar y tenerlo como una referencia para el mensaje de esta noche. ¿Lo leemos juntos? Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Todo alrededor de ese capítulo está hablando de destrucción y de esto y de lo otro, y que a este le va a ir mal y todo lo que usted quiera. Pero de repente aparece eso ahí y luego cambia, ¿verdad? Si usted sigue leyendo el capítulo después, no lo lea ahorita porque se le va a ir el tren, ¿verdad? Del mensaje. Léalo después, pero el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es. La pregunta es: ¿quién es nuestra confianza este año? ¿El jefe? ¿El trabajo? ¿Las fuerzas? ¿La capacidad? ¿La inteligencia? ¿El dinero? Bendito el que confía en el Señor. Amén. Hacemos planes, hacemos metas, tenemos propósitos, hacemos de todo. Y a veces la cosa se va para otro lado. Pero el que confía en el Señor es dichoso, bienaventurado. 3 veces dichoso, dice que es aquel que confía en el Señor, porque el Señor no le va a dejar. Y eso cantábamos, ¿verdad? No me vas a dejar, no me vas a dejar, conmigo vas a estar, tú no me dejarás, porque Dios es fiel. Amén. A pesar de nosotros, por eso decíamos al inicio, a pesar de usted, a pesar de mí, a pesar de lo que somos, lo que hacemos, independientemente de eso, Dios es fiel. Si el comportamiento de Dios dependiera de nuestro comportamiento, hermanos, estamos fritos. Gloria a Dios porque Él es independiente de nosotros. Gloria a Dios porque Él no es como nosotros. Y ese debería ser un motivo no solamente de tranquilidad, sino de agradecimiento y darle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestra mente constantemente tiende a hacer lo malo, dice la Biblia. Pablo mismo dice: miren, el bien que yo quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero siempre voy para ahí. Y entonces empieza el año y comenzamos con las dietas, ¿verdad? No me miren, por favor. Por ahí puso alguien: llevo 2 horas a dieta y ya me siento débil, dice, necesito comer algo. Un médico, bueno, una estadista encontró este dato: 9 de cada 10 personas a las que les dicen que tienen que cambiar sus hábitos de comida o se van a morir de gordura, se mueren de gordos por triglicéridos, por colesterol, por azúcar, por un ataque al corazón, la consecuencia que sea. 9 de cada 10 que le dicen tiene que perder de peso o se va a morir, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende a no disciplinarse. Nos cuesta. Por eso, bendito aquel que confía en Jehová y cuya esperanza es Él, no su propia capacidad, porque Dios es el único que nos puede mantener de la mano. Por Dios nosotros podemos caminar, porque dice que Él endereza nuestro camino, Él nos sostiene, Él nos levanta, Él es el que nos guía, Él abre camino para nosotros y Él nos lleva aún por caminos difíciles, aún por las sendas tortuosas, por las cosas que no tienen sentido, por las cosas que parece que no tienen solución y que nosotros no vamos a ver salida. Aún eso lo utiliza para nuestro bien si confiamos en Él, porque Él es la base de todo nuestro sostenimiento. Si entendemos eso, entonces podemos confiar, entonces podemos pedir, entonces podemos creer, entonces podemos confesar, declarar y todo lo demás. Pero solamente si creemos firmemente que Él es el que nos sostiene. Amén. Así que yo quisiera que diga conmigo, como dicen ahí, ¿verdad? Repita después de mí. No, pero vamos a decirlo creyendo. Diga conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora todos juntos: Dios cumplirá su propósito en mí. No sabemos qué es lo que acabamos de decir, porque si creemos que Él lo cumpla, y déjeme decirle,
lo que Él va a hacer, de todas maneras va a ser lo mejor que nos podía pasar. Pero por dónde nos va a llevar no sabemos. ¿Qué circunstancias vamos a atravesar este año? Hermano, no sabemos. Lo que sí le puedo decir es que si nosotros nos agarramos de Dios, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y ese cumplimiento puede ser que nos pase por donde no queremos. Pero si nos agarramos de Él, Él va a ser fiel con nosotros. Entonces déjeme, bueno, es una pregunta y es una historia a la vez, ¿verdad? A todos nos gusta oír historias. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no quería vivir en este país, no me interesaba. Yo venía por 3 meses y ya van como 15 años y no se acaban los 3 meses. Y yo no tenía venía y es más, yo venía a Los Ángeles, California. Y estando allá me invitaron a venir aquí. Yo jamás pensé, y cuando vine y vi Spring Valley y vi todos estos que andan con unos sombreros ahí. Y el frío. Y aparte en inglés. ¿Por qué está usted aquí? Yo me acuerdo cuando aquí el hermano vino y dijo, no, yo vengo por unos meses, ¿verdad? Y ahí lo veo fiel, sentadito. Y podríamos repetir las historias, ¿no? Yo no sé por qué el pastor Enio vino, pero aquí está la iglesia después de muchos años y después de muchas vueltas. Sabe, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito. A veces la cosa no es por donde uno quiere, como uno quiere, y es todititito lo contrario a lo que le enseñan a uno en este mundo. Tanto en la escuela, en la universidad, como en la calle, ahora hasta en Facebook le quieren enseñar a uno y en YouTube, todos esos, la cuestión de la tecnología, le dicen, usted tiene que setear sus metas, tiene que poner sus metas, tiene que escribirlas, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y luego tiene que disciplinarse, y luego vaya, y todo eso estará bien hasta cierto punto. Pero si no confía en el Señor, de todas maneras se va a estrellar. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Se dice que solamente Dios y cada individuo sabe si ese individuo es salvo o no. En otras palabras, solo Dios y yo sabemos si yo soy salvo. Solo Dios y usted sabe si usted es salvo o no. No puede responder por mí mi esposa, o yo no puedo responder por mis hijos. No. Se dice que solamente Dios y uno saben si uno es salvo. Ahora, para que una persona venga al conocimiento de Dios, lo primero que tiene que pasar es que tiene que ser expuesto a la palabra de Dios. Si ya se expuso, se está cumpliendo lo que la Biblia dice, que es el deseo de Dios, que todo hombre sea salvo. ¿Dice usted amén? Entonces, una de las razones por las cuales yo diría Dios quiere que usted y yo seamos salvos es porque estamos en Nueva York, estamos en Estados Unidos, hablamos español, estamos en una iglesia hispana donde se predica la palabra de Dios. De lo contrario, usted estuviera allá por Zambia por Gambia o por el sur de China y nunca hubiera escuchado, pero estamos aquí, estamos siendo expuestos y una vez que hemos recibido, somos responsables. Diga usted conmigo, soy responsable de lo que recibimos. Cada viernes, cada domingo, cada vez que usted viene aquí, el pastor predica y a mí me consta que predica la palabra. Hermano, usted y yo somos responsables de lo que escuchamos, de lo que recibimos y un día vamos a dar cuenta delante de la presencia de Dios. Ahora, en ese proceso, si hemos sido expuestos, Dios quiere que seamos salvos. Y si Dios nos ha rescatado por su misericordia y su amor para con nosotros, déjeme decirle esto, va a cumplir el propósito en usted. Mientras más nos vayamos por donde Él no quiere, más duro va a ser, más dramática va a ser la cosa y al final de todas maneras va a llegar a donde Él quería que estuviéramos nosotros, no donde usted quería este año. Dios cumplirá su propósito en mí. Digámoslo todos, Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, cierre usted si quiere sus ojos y créalo y dígalo fuerte. Dios cumplirá su propósito en mí en este año 2018. Y entonces aquí ya estamos poniendo una perspectiva distinta porque seguramente todos tenemos metas. Dice, oh, yo quiero ahorrar $10,000, otros 50,000, otros no, yo 1,000,000 y gana a 7 la hora. No sé cómo le va a hacer, pero va a ahorrar 1,000,000 este año. Ok, está bien. All right.
la meta que usted y yo tengamos está bien. Por lo general está amarrado a lo material, siempre lo que queremos. No, que yo quiero una guitarra nueva, no, que yo quiero un carro nuevo, que yo quiero, casi todo es material. Pocos dicen, bueno, yo quiero orar más, yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero estudiar su palabra. Es más, yo nunca he oído, no se van a enojar conmigo, ¿verdad? Pero yo nunca he oído que diga, yo declaro que este año vas a obedecer más al Señor, ¿verdad? Yo decreto que vas a ayunar. ¿Cuándo oye usted eso? ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa. De hecho, Jesús habló más del dinero que del amor en el Nuevo Testamento. Solo en los 4 evangelios habló 32 veces de dinero. Porque nos interesa, porque es lo que vemos y es palpable y estamos en un mundo material, que está bien. Pero al final, óigame, si usted es de Dios, Dios cumplirá su propósito en su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, el punto número 1 de 38. Ya se quieren ir, ¿verdad? Punto número 1 es que Dios usa las circunstancias. Diga conmigo usted, Dios usa las circunstancias. Aquel borracho que está en una barra peleando y le sacan un ojo y por el ojo tiene que estar en la casa. Entonces un día un amigo lo lleva a la iglesia y como no le queda otra se va y Dios usa las circunstancias. Y veamos una historia y quisiera invitarle que me acompañe a Hechos capítulo 17. Va a ser fácil esta noche el mensaje, de 2 horas no pasamos, se lo prometo. Hechos capítulo 17, y aquí, bueno, hace unos días estaba yo estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, que se cree que es la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento, pero el asunto es que hay una razón de por qué, ¿verdad? Y hoy cuando nosotros vemos el mapa es por donde está Turquía, toda esa región de ahí, es bien importante porque ahí están los barcos de Grecia, de Europa, toda la parte del norte de África, Europa, están en el mismo revolú, como dicen los boricuas, y cerca de ahí entonces estaba la parte de Tesalónica. Pero vamos a leer Hechos 17 y vamos a leer una buena parte aquí y de ahí. Solo vamos a leer como 2 versículos más en otro lugar y eso es todo el mensaje. Así que téngame paciencia. Hechos 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, que eran otros lugares, ¿no? ¿Llegaron a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los… Bueno, demos un poquito de contexto para que, si quiere, párele ahí y nos siga leyendo. ¿De dónde vienen las sinagogas? Vienen de cuando los judíos no tenían dónde reunirse porque habían destruido su país, se los habían llevado esclavos y estaban por allá presos en otros lugares, esclavos. Entonces empezaron a reunir y empezaron a pedir permiso de reunirse en las casas, les dieron permiso. Con el tiempo empezaron ellos a tener plata y a construir y empezaron a poner una casa solo para hacer su reunión religiosa, y entonces ya se fue formando lo que fue la sinagoga. Pasa el tiempo, ¿verdad? Pero el asunto es que unos 600 años antes de Cristo llegan los babilonios y destruyen el gran templo de Salomón, donde los judíos creían que ahí habitaba la presencia de Dios, y dijeron: aquí no van a poder entrar porque la mano de Dios protege el templo y cuando toquen van a morir estallados. Y llegan los babilonios y Nabucodonosor se mete hasta el centro del templo, al lugar santísimo, sacan todo y se lo llevan. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Espíritu de Dios ahí, lo había estado diciendo por siglos: me voy a ir de aquí porque ustedes no buscan mi presencia. ¿Sabe usted que donde se busca la presencia de Dios, ahí está el Espíritu de Dios? ¿Sabe usted que usted y yo tenemos el Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo es una cosa única que tiene solamente la iglesia de Cristo. Nadie más en este mundo, en este tiempo, es el propietario o el receptor, el beneficiario del Espíritu Santo, sino la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, aún los no convertidos que van a ser convertidos, que son escogidos de Dios, el Espíritu Santo está con ellos, aunque ellos no lo sepan, porque es ese pueblo escogido de Dios. Entonces el Espíritu de Dios se había ido de ese templo y cuando llegan lo destruyen y lo deshacen, ¿verdad? Una de las cuestiones que pasan en esta historia con el propósito de Dios es que se los llevan presos a Babilonia, Caldea, por allá. Y se cree que de allá, de esos que quedaron allá y siguieron estudiando la Torá y estudiando la ley, eventualmente cuando se les fue anunciado que vendrían a ser el rey, de ahí salieron los famosos reyes magos que vienen a conocer al rey, a Belén. Para que vea cómo las historias se interconectan. Pero el asunto es que cuando son llevados presos allá a Babilonia,
otros se huyen a Egipto. Allá quedan y ahí comienzan a surgir las sinagogas. 100 años después o un tiempo después reconstruyen el templo. Tratan de dejarlo como estaba el templo en Jerusalén. Y en el año 70, después de Cristo, el emperador Tito viene y destruye otra vez el templo. Y a este momento no se ha reconstruido el templo, señoras y señores, porque el próximo templo lo va a hacer el dueño de todo el universo. El asunto es que adentro de ese templo, el segundo templo, ¿no?, el que habían reconstruido, los judíos que regresaron pusieron una sinagoga adentro del templo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque habían judíos en Alejandría, en Constantinopla, en Antioquía y en Jerusalén. En otras palabras, en Irak, en Turquía y en el norte de Egipto, que habían sido expatriados siglos antes, pero tenían la conexión religiosa. Y cuando están en Jerusalén en el tiempo de Jesús, antes de que Tito destruyera ese segundo templo, está el templo y está la sinagoga dentro del templo, y ahí se reunían nada más y nada menos que la máxima autoridad de los judíos, que era el Sanedrín, compuesta de fariseos, saduceos y celotas, que eran los tres grupos políticos que gobernaban toda la mentalidad y la nación judía, aunque no, era inexistente, ¿no? Entonces, si ellos se reunían y planificaban algo, ¿qué ocurría? Tenían que dejárselo saber a sus hermanos que estaban allá en Babilonia, a sus hermanos que estaban en Egipto, a sus hermanos que estaban en cualquier parte donde hubieran judíos repatriados o expatriados. Cuando Cristo viene y el evangelio comienza a salir y los primeros creyentes son judíos y unos cuantos gentiles, los judíos, ¿a quiénes van a ir a buscar para compartirles de Cristo? A los otros judíos que están lejos. Y entonces hay una costumbre. Cuando alguien llegaba a Grecia o a Babilonia, a donde fuera, en este caso a Tesalónica, viniendo de Israel, y se sentaba en el culto, ¿verdad? Porque nuestro culto es una réplica de las reuniones de la sinagoga. Se cantaba, se recogía la ofrenda, se leía el libro, que es el libro sagrado, y se iban. Hay unas pequeñas diferencias, pero similar a este servicio. Estamos en el servicio y vienen los hermanos de Jerusalén y se sientan allá atrás. ¿Y quiénes son esos hermanos? El hermano Pablo, el hermano Bernabé y el hermano Silas. Lo que no saben los de esta sinagoga es que un poco antes de que llegaran allá, si usted regresara y leyera el 16 o anterior, dice: apareció el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Pablo, a Bernabé y a Silas, porque a ellos necesito enviarlos a predicar el evangelio. Y oran por ellos, les imponen las manos y ellos salen, y entonces estamos en Tesalónica. Y aquí la costumbre era esta, y vamos a empezar a leer, pero la costumbre era esta: llegaban los hermanos y se sentaban, y la costumbre era: pasen por favor y compártanos qué noticias nos traen de Jerusalén. Y casi lo que traían era ley, siempre, porque era alguna resolución. Lo único es que en esta ocasión, como en todo el libro de Hechos, no era ninguna ley de los judíos, sino era algo que venía directamente del dueño de absolutamente todo, el nuevo mensaje de salvación, que siempre había estado ahí. Y la costumbre era que si la cosa era algo extendida, extensa o larga, tenía que distribuirla el hermano que venía durante 3 sábados seguidos. En otras palabras, se tenía que quedar 3 semanas viviendo ahí para participar y predicar durante 3 cultos seguidos. Entonces ahora vamos a leer. Dice: pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. O sea, eso ya lo había hecho en otros lugares, ¿verdad? Como acostumbraba, fue a ellos. ¿Y por qué dice? 3 días y el día de reposo es el día. Entonces, por 3 semanas. Y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El Cristo, en otras palabras, esta es una palabra latina que significa el enviado. En hebreo es el Mesías, Hamashiach. Hamashiach, en otras palabras, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que ha sido enviado por Dios, ¿verdad? Y dice: y algunos de ellos, ¿qué dice su Biblia? Y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, ¿qué? Y mujeres nobles,
En otras palabras, un montón de gente recibió al Señor. Pero dice que el versículo 5, esa multitud que se convierte causa una reacción. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, que era el que los hospedó, ¿no? Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Paréntesis, hermanos, ojalá que de nosotros digan también estos que trastornan el mundo. ¿Y cómo lo trastornan? Con su carácter ético en el trabajo, con su ejemplo, con su testimonio, con su forma de hablar, con la fe que dice el Señor está conmigo y me va a ir bien, aun cuando la situación está complicada en el trabajo. Esos son los que trastornan el mundo. ¿Habrá algún amén aquí de estos? Ya no sé, como que ya lo pensaron el amén, ¿verdad? Dice, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos buscaron la figura política, ¿no? Para destruir el argumento del evangelio. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Aquí cuando dice fianza no es que pagó plata, sino es que él dio garantía de que ellos no iban a regresar a su casa. Lo cual, aunque no regresaron a su casa, él lo que no dijo que iban a regresar a la casa de otros, porque ellos volvieron otra vez ahí. Pero sigamos leyendo. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que era otra ciudad, ¿verdad? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y repitieron el mismo procedimiento de predicarles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, como dice su Biblia, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, que usted y yo tengamos esa sabiduría. Cuando se nos enseñe, cuando nos predique, cuando vea un mensaje en el internet, hermano, escudriñemos si realmente lo que se está diciendo es verdad o alguien se lo está inventando. ¿Están despiertos todavía? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una cosa notable aquí es que Jesús incluye al hombre y a la mujer en todos sus mensajes. De hecho, uno de sus primeros mensajes misioneros es en Samaria a la mujer samaritana, que es una de las primeras misioneras que convierte a toda la ciudad con su testimonio. Y otras de las personas a las que hizo el milagro, por ejemplo, a la viuda de Naín que le resucita a su hijo. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Y Jesús incluye a ambos porque el formato, el diseño de Dios es un diseño integral, no es machista, no es feminista, no es progresista, es integral. La familia, un varón y una hembra, es lo que integra el círculo perfecto de la integridad humana. Seguimos leyendo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Dónde es Atenas? En Grecia, ¿verdad? Su espíritu se enardeció Atenas, bueno, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Cómo dice? Con los judíos ¿y qué es ese y piadosos? Son personas no judías que eran prosélitos judíos, en otras palabras, que admiraban la cultura y la religión hebrea y se habían acercado para aprenderla y practicarla porque ellos creían que había algo importante ahí, en otras palabras, gente escogida de Dios, que tenía esa admiración, ese apego, ese respeto por Dios. ¿No ha notado usted que entre nosotros los hispanos hay gente que definitivamente no quiere saber nada de Dios? Y no le interesa y usted le predica, le baila, le grita, le hace lo que sea y no le van a comprender, no van a querer. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Nosotros no creemos porque nosotros venimos a Cristo, no, Él nos encontró, es lo que cantamos hace un rato.
Y Él nos encontró porque en su misericordia nos quiso rescatar, y eso debería ser razón de gozo, de alegría, de danza, de canto, de lo que sea. Porque hermano, nosotros no podemos buscar a Dios. Si hay una cosa con la que nosotros podemos contribuir a nuestra salvación, ¿sabe con qué es? Con nuestro pecado. Porque hasta Dios pone la fe, el don de la fe lo da para que el que se va a acercar le crea. Dios pone ese deseo. Y entonces viene el oír y el creer, porque Dios puso ahí a través de su Espíritu Santo. Yo he tenido gente allá en Monroe que le predicamos y después se va. Y tenemos un programa con un abogado que trabaja con la gente que tiene DWI. Y entonces les dan, el juez les ordena community service. Y entonces me llamaron, yo le dije, bueno, les puedo dar 60 horas, pero tienen que venir por 3 meses al culto, todos los martes y todos los domingos. Ese es el community service. ¿Y qué tareas va a hacer? Bueno, va a ayudar a poner las sillas, a poner el sonido, a poner el café, y se va a sentar y tiene que estar todos los cultos por 3 meses. Y entonces me llaman y llegan todos así humilditos, ¿verdad? Y sí, aquí estoy, y mire, que no sé qué. Yo les entrevisto un poquito, les pregunto cuál es la historia, qué pasó, que cuántas cervezas se tomó y todo eso, ¿verdad? Y que cuántas veces chocó y cuántas veces ya lo arrestaron y que ahora sí lo van a deportar y que no tiene papeles, no tiene licencia, estaba borracho, el carro era prestado, no tenía placas, no tenía seguro, una placa de uno, otra de otra. Bueno, el asunto es que se quedan a escuchar y tienen que estar por 3 meses, 2 veces por semana. Entonces me encuentro uno y lo veo que dice fulano de tal checked in a Camino de Fe en el Facebook. Entonces empiezo a ver su Facebook. Una de cosas de ateísmo pero terrible, ¿no? Y empezamos a predicarle, a hablarle, a orar por él y todo, y nada, hasta que un día mejor dejó el community service y se fue. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente no quiere saber de Dios. ¿Cuántos quieren saber? Ese querer no es de nosotros, eso Dios lo pone, porque somos de Dios. Dios, estoy conmigo, soy de Dios, y Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora agárrese. Esos eran esos piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían, decía, algunos filósofos de los epicúreos, aquí empieza ya la cosa interesante, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, mire, hasta en español, hasta en la traducción, qué educada la forma de hablar de estos filósofos. ¿Qué querrá decir este palabrero? La palabra palabrero en la traducción actual sería este fanfarrón. Una cosa es la gente que se pone a argumentar en la calle, en las delis, en las groceries o en el internet, porque tiene una opinión, y otra cosa es un filósofo. Esa gente ha estudiado toda la lógica, todo el procedimiento, el discurso, la persuasión, la argumentación, sabe lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, y una pregunta lleva hacia otro lugar. Y habían dos, por lo menos habían dos, los estoicos y los epicúreos. Básicamente, no vamos a profundizar en eso, pero básicamente los estoicos eran un grupo de filósofos que la materia de su concepto era el dominio de las emociones. Y los epicúreos decían que todo en la vida es el placer. Que usted tiene, que ese es el sentido de la vida, darse el placer que quiera, siempre y cuando sea con moderación. Entonces eran dos puntos de vista. De hecho, los epicúreos decían, la muerte no es nada, decían ellos, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos, la muerte no es. Y cuando la muerte viene, nosotros ya no somos. Ese es su razonamiento. El asunto es que no eran gente fácil. Y a ese es el punto que quiero decirle. Dios usa las circunstancias. Ya vimos en este proceso todo lo que Dios ha hecho por 600 años para que se pueda diseminar su palabra. Todo lo que ha hecho con su vida en los últimos 10 años para que usted esté aquí sentado hoy escuchando la palabra de Dios. Si no se hubiera venido, si no hubiera sido aquel problema, si no hubiera sido tal cosa, no estaría aquí quizá, no conocería del Señor. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Entonces, leamos ahí, dice que estaban los epicúreos y los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y aquí viene la parte educadita, ¿verdad? Dice, trayéndole y tomándole le trajeron al Areópago, que era el lugar donde discutían, diciendo,
¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y luego le dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde ha visto usted eso? Siempre la gente quiere saber qué cosa nueva va a haber. Sale un grupo de música, ahí van todos, ¿verdad? Sale el nuevo iPhone y ahí van todos. Sale el nuevo Samsung, sale el nuevo carro. Siempre queremos oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay. Si ve, Pablo está predicando en un contexto distinto. Está hablando a alguien que no sabe de la ley, pero que entiende la naturaleza de la divinidad en el corazón del hombre. Y le dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien nos da todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahí Pablo plantea el argumento de la revelación natural de Dios, ¿no? A través de la naturaleza de nuestra existencia. Dice: porque en Él vivimos, nos movemos, somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice su Biblia? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aquí comienza a ponerse interesante. Dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vea cómo las circunstancias cambian para Pablo aquí. Versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿cómo decían? Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo quiero decirle esto: vivir a Cristo y predicar a Cristo no es fácil. Y si usted piensa que usted es la única persona que le cuesta ser cristiano, hermano, welcome to the club. Bienvenido al club de los que nos cuesta. Porque como cuesta ser creyente cuando usted va manejando y le atraviesan un carro y encima de eso le maltratan. Cuesta ser cristiano cuando están siendo injusto con uno y uno sabe que tiene la razón y puede pelear. Cuesta ser injusto cuando usted sabe que puede cobrar el seguro aunque no fue justo que cobrara. Cuesta ser creyente. Cuesta compartir a Cristo, cuesta compartir el testimonio. Pero ¿qué pide de nosotros Dios? Que seamos obedientes, que seamos fieles, que le creamos. ¿Sabe por qué? Porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Ya vamos a terminar, solo falta una hora, no se preocupe. El asunto aquí es este. La historia que hemos visto está un poco extensa y hemos ido corriendo, pero aquí hay un punto. A Pablo no le fue bien. A Pablo le fue mal ahí. Primero lo sacaron corrido de Tesalónica. Luego se va a Berea y lo sacan corrido de ahí y se va a hablar a los griegos. Y lo están escuchando hasta que llega al punto de decir que Cristo resucitó. Y le dije: mira, vete con tu cuento a otro lado. Pareciera, no parece relevante, pero leamos el versículo 33. Y así, bien cortito el versículo, ¿verdad? Pero realmente si usted lo lee con atención, entendiendo todo lo que pasó, dice: y así Pablo salió en medio de ellos. O sea, Pablo salió avergonzado. Los filósofos le dijeron: mira, fanfarrón, vete con tu música a otro lado. No le fue bien. Este año 2017 tal vez usted tiene la meta de que la primera semana iba a ser $1,000. ¿Y qué si vino la nieve y no pudo hacer nada?
Y empieza, ¿verdad? Con pie derecho y empieza a torcer la cosa. Hermano, cuesta. Pero yo quiero decirle que Dios utiliza las circunstancias para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si estamos en su mano, Dios va a controlar nuestra vida. Pablo tuvo ahí todo el contexto del exilio y el nacimiento de la iglesia primitiva como estrategia para trabajar. ¿Por qué? Porque Dios así quería. Mire, si usted y yo hubiéramos sido un judío en el año 587 cuando iban a destruir el templo, dicen, oh, Dios se equivocó, mira cómo nos fue mal. No, Dios falló, Dios no es todopoderoso, todo lo que pasa. Era un plan que él tenía, y después, 600 años después, la misma sinagoga, que era una extensión del templo, digámoslo así, sirvió para que se predicara el evangelio, para que 2000 años después usted y yo tengamos la palabra de Dios. ¿Se equivoca Dios? No. Que nosotros tengamos una visión muy corta, esa es otra historia. Pero Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Todavía están despiertos? Dele un codazo al que esté dormido allá a la par suya. No tan duro, ¿ok? Primero tenemos el exilio, la iglesia primitiva, los filósofos griegos, y terminamos en el versículo 33 con el rechazo. El versículo 34 da un poquito de consuelo, dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El que cuidaba la arena, el que corría la arena, el manager del Madison, que era el Areópago, él se convirtió. Y eso era importante, porque era una persona clave en Atenas. La influencia, Dios hizo algo, sin embargo, por lo demás, con los duros de los filósofos, Pablo perdió. ¿Cuánto nosotros vamos a perder en este 2018? No sabemos. Déjeme decirle esto: de todas maneras, si somos de Dios, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Ese es el número 1. Vamos al número 2 de 38, le dije, ¿verdad? Son 3 puntos, hermano. 2. Número 1, Dios usa las circunstancias. Número 2, vivamos en obediencia. Vivir en obediencia. Vamos a leer solamente 2 versículos en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios 4, solo 2 versículos. Y va a ser rapidito, porque el punto creo que ya lo entendimos. La parte central del mensaje es que Dios maneja todo y tiene un plan. Dios no anda perdido a las cansadas buscando cómo hacerle. No, Dios sabe exactamente de dónde viene y para dónde va nuestro destino, y estamos en sus manos, hermano. No tema, confíe, Dios nos tiene en sus manos. Amén. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, leemos juntos. Así pues, a ver, ahí en la pantalla, no tiene que buscarlo. Leamos. Así pues, ¿qué pasó? Otra vez juntos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y ¿qué? Administradores de los misterios de Dios. Ahora el 2 es la condición. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Ay. No vamos a hablar de política, pero piense en la señora Clinton. Si no hubiera sido los emails, pensemos en el señor presidente, si no hubiera sido lo de Rusia. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Solamente le voy a mencionar 2 palabras, y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy entendemos como fe. Yo sé que todos lo sabemos, pero no está de más decirle, hermano, número 1, Dios no es Santa Claus, que nos trae regalos que pedimos y nos trae. 2, Dios no es el Aladino de la lámpara, que frotamos, traemos la ofrenda y oramos y ya nos va a dar. No es así la cosa. Número 3, Dios no es nuestro sirviente, que yo ordeno, Espíritu Santo, haz esto y lo va a hacer. Hermano, no es así. Diga usted conmigo, Dios es soberano. Por lo tanto, hermano, si a Él se le da la gana no bendecirme, no lo va a hacer aunque yo haga lo que haga. Pero déjeme decirle una cosa: si yo soy de Dios y estoy en su mano, de todas maneras me va a ir bien, porque Dios cumplirá su propósito en mí, independientemente de la economía, del país, de que usted sea bonita o feo, panzón, como sea, eso no importa. Dios va a ser fiel con nosotros. Ahora, ¿qué requiere Dios de nosotros? Que vivamos en obediencia. Diga usted conmigo, obediencia.
Entonces déjeme explicarle el concepto realmente de confiar en Dios. Mire, hay dos palabras en el griego bíblico, en el griego del Nuevo Testamento. Una es peitos y la otra es pisteo. Peitos se encuentra, por ejemplo, en Hebreos 11, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues peitos, el creer. ¿Me están siguiendo? Y luego aquí en la palabra de 1 Corintios 4:2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En el Nuevo Testamento, óigame bien, yo sé que no somos grandes conocedores de griego, ninguno de todos nosotros, pero tal vez usted sí, pero yo no. Pero déjeme decirle esto: en todo el Nuevo Testamento, la palabra peitos y la palabra pisteo se escriben indistintamente para referirse a lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Escúcheme bien, porque se va a encontrar con otra cosa en el internet. Lo que le estoy diciendo es esto: yo no puedo decir que yo tengo fe a alguien que yo no le obedezco. Y yo no puedo decir que yo obedezco cuando yo no creo en esa persona. Si usted quiere una palabra para definir lo que es creer en Dios, en español existe esa palabra. Y esa palabra es la palabra fiel. Diga conmigo, fiel. ¿Sabe por qué? Una pareja, por ejemplo, una esposa, un esposo, no le puede ser fiel al otro si no le cree y si no se somete, si no es obediente al pacto. Entonces yo no puedo decir que yo tengo fe y que voy a declarar que me va a dar un Lamborghini y todo lo que usted quiera, si yo no obedezco. Es decir, la fe y la obediencia van juntas y son una en la relación con Dios. Cuando hablamos de Abraham en el Antiguo Testamento, se dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque el creer implicó una obediencia inmediata. Diga otra vez conmigo: Dios es soberano. ¿Se entiende? Si Dios es soberano, Él me dice que crea, yo tengo que creer aunque no le mire forma. Y en este 2018, si tenemos metas, resoluciones, propósitos y todo eso, tenemos que ponerlo a los pies de Cristo. Si lo ponemos a los pies de Cristo y confiamos que Él va a cumplir su propósito, aunque la cosa tenga color de hormiga, Dios va a cumplir su propósito. Y al final, el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en las manos de Dios. ¿Dice usted amén? No está muy, ¿cómo se dice? Muy eufórico el mensaje, ni despierta mucha motivación, pero refleja la naturaleza de Dios. Dios espera que usted y yo seamos obedientes. Y entonces, para terminar, porque ya los veo con hambre algunos, sé que están a dieta, pero bueno, en el libro de Eclesiastés, que es un libro bien controversial, en el capítulo 7, terminamos con esto que al final es una resolución, porque aquí ya vemos hijos de Dios, ¿no es cierto? Aquí ya vemos gente de Dios. Eclesiastés capítulo 7, si usted lo busca en su Biblia, o lo puede ver en la pantalla, 7:18. Eclesiastés 7:18. Este capítulo habla de muchas cosas, pero de repente hay una gema que podemos sacar de ahí, una diadema, una joya que podemos usar para esta noche. 7:18 de Eclesiastés, lo puede leer en la pantalla. Dice: bueno es que tomes de esto y también de aquello no apartes tu mano. Leámoslo juntos en voz alta. Porque aquel que a Dios teme, ¿cómo dice? Yo le voy a invitar que haga algo ahí. No se va a ver que se pare ni nada, pero levante su mano derecha y leámoslo juntos. Dice: bueno es que tomes de esto. Párele ahí, deje su mano en alto. Bueno es que tomes de esto la meta que usted quiera. Sigamos leyendo. Y también de aquello no apartes tu mano. Párele ahí. El propósito que usted haya puesto en su corazón. Sigamos leyendo. Porque aquel que a Dios teme, dígalo creyendo, saldrá bien en todo. Amén. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Yo quisiera solamente terminar con dos preguntas. Por lo general,
¿verdad? El consejo de los coaches, de los asesores, de los instructores, de los motivadores es esto: hay un alto porcentaje de posibilidad que las metas de una persona se cumplan si lo primero que hace es escribirlas, y si lo segundo que hace es caminar en el cumplimiento de esas metas, buscarlas y revisarlas periódicamente durante el tiempo, en periodos de tiempo. Todo eso estará bien, pero como ya dijimos, si estamos en la mano de Dios, Dios va a cumplir su propósito. La pregunta es, puede ser que usted haya escrito o no haya escrito sus metas, pero las tiene aquí, o están acá, o hay un deseo. Algunas veces le preguntan a uno, ¿ya se propuso sus metas para este año? ¿Ya tomó sus resoluciones para este año? ¿Ya hizo la lista de lo que quiere alcanzar? La pregunta que yo le quiero hacer esta noche es, ¿ya le preguntó usted a Dios qué propósitos tiene para este año para usted? ¿Ya oró preguntándole cuáles son las metas que Dios quiere cumplir en su vida este año? Yo quiero recordarle esto: si somos de Dios, Dios cumplirá su propósito en nosotros. El asunto es que a veces anhelamos cosas que no tienen nada que ver con Dios porque estamos lejos de Dios voluntariamente. Dice que cuando venimos a Cristo nos sella con su Espíritu Santo y somos propiedad de Él. Esa es la marca que eternamente nos aparta para Él. Cuando una persona nace de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, óigame, no se puede desnacer. Se nace, no se puede desnacer, no se puede revertir eso. Pero sí hay una cosa que podemos cambiar, y es la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras usted y yo, óigame, mientras usted y yo no querramos, el Espíritu Santo nos va a forzar a llenarnos. Eso sí lo podemos manipular o lo podemos provocar, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo le invito que este año, hermano, la resolución sea estar más cerca del Señor. Porque cuando nosotros querramos estar más cerca, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a estar en su voluntad. Entonces se va a pasar lo que dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra que tenemos en español, que es la misma palabra griega, de un gusanito que pasa por todo el sufrimiento y se vuelve mariposa, es metamorfosis. La palabra que está en Romanos 12:2 dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es metanoia, que se transforme la cabeza. Porque cuando nosotros seamos transformados por acercarnos a Dios, entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios no es mala. Diga usted conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora diga, Dios cumplirá su propósito en mí. Aquí la clave es, ¿cómo nos la hacemos fácil a nosotros mismos? La respuesta es buscando al Señor, buscando obedecerle, buscando ser fieles. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias. Gracias porque estamos en tu plan, porque estamos en tu misericordia. Gracias por la oportunidad de vivir, porque este año, este día, Señor, este tiempo, pudimos, Señor, despertar y tener salud, tener paz. Muchos quisieran estar vivos, quisieran estar sanos, quisieran estar libres, no están. Algunos murieron, otros están enfermos y otros están presos. Por tu misericordia estamos bien. Te rogamos que en medio de las limitaciones, de las dolencias, de las enfermedades, de los problemas, podamos confiar en ti, porque sabemos que tú nos levantarás. Sabemos que si te buscamos, tú nos vas a atender en tu mano, Señor. Y sabemos que si somos de Dios, si somos gente de Dios, tú vas a cumplir tu propósito en nosotros. Danos la fuerza, Señor, para poner a los pies de tu cruz, delante de ti, los anhelos de nuestro corazón. Dice el salmista, Señor, que tú nos conoces en lo íntimo y nuestro suspiro no te es oculto. Señor, mira los planes, los anhelos, los deseos
tal vez materiales, de comprar una casa, de avanzar a otro nivel, de alcanzar lo que sea, Señor. Bendice nuestros planes. Como leímos en Eclesiastés, Señor, es bueno que hagas esto y también lo otro, porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Danos, Señor, un corazón como el tuyo, para entenderte. Un corazón, Señor, sin egoísmo. Un corazón sin avaricia, sin arrogancia. Que confíe en ti y crea que tú eres el sustentador, aún a pesar de la peor tormenta o la peor circunstancia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Yo quisiera hacer algo, José, todavía no te vayas. Quisiera hacer algo especial. Bájale un poquito ahí. Le voy a pedir a todos los que no tienen papeles que pasemos al altar. Vamos a orar por ustedes. ¿Cuántos quieren que oremos por ustedes? Ya que tenemos al pastor José también, sería bueno. Y digo eso porque siento en mi espíritu, no lo iba a hacer, pero ya que él menciona estas cosas, siento en mi espíritu que, y también algunas cosas que he visto que puede pasar que hayan más deportaciones este año que el año pasado. Pero yo quiero, como lo dijo el hermano José, que cuando estamos cerca de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El año pasado lo hicimos, no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado lo hicimos, estuvimos aquí todos aquí orando, no solo para que Dios nos protegiera al inicio del año, lo hicimos como a eso de abril, lo hicimos, oramos, le pedimos a Dios, cuídanos, y gracias a Dios el año 2017, que mucha gente dijeron que iba a ser malo, nos cuida a nosotros. ¿Cuántos fueron protegidos? Fuimos protegidos, y nosotros fuimos protegidos. Hermano Eliseo, Gerson, Iris, recibieron sus papeles. Mientras la gente está siendo deportada, nosotros estamos recibiendo nuestros papeles. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Entonces, yo quisiera también hacer una oración, unos 2-3 minutos. Si usted todavía no tiene su papel, pase aquí en este altar y vamos a orar por usted para que Dios lo bendiga, lo proteja y lo cuide. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Amén. Bueno, no tengan miedo, hermano, no vamos a hacer no vamos a tomar video. Podemos quitar el video, mami, sí, sería bueno. Y sería bueno que los niños, no sé si los niños, hermano Armando, los niños